al alza, perforando los 1.500. Hace un ratito, vamos a ver cómo cierra hoy. Carlos decía que el contado con liquidación incluso había perforado los 1.600. Ahora me corrige Carlos con los números precisos de esta hora. La pregunta es qué va a pasar a partir del lunes. Hay muchas especulaciones, muchos economistas consultados por estas horas respecto de qué va a pasar con el dólar después de la elección. Muchos dicen, miren, no es una pregunta económica. Pregúntenle a los analistas políticos. Nosotros los economistas no podemos pronosticar algo que está estrictamente vinculado con lo político. Y en este contexto, bueno, el presidente Milei, que se ha puesto la campaña al hombro, que va a ir hoy a Córdoba, que cierra también en Santa Fe, va a estar en Rosario el día jueves, que está haciendo muchas declaraciones públicas, que hoy otra vez habló de los cambios de gabinete. Dijo, el domingo a la noche, cuando yo tenga los resultados y el mapa nacional y vea cómo está la Libertad Avanza en cada distrito, voy a tomar las decisiones para la reestructuración de lo que va a ser la segunda etapa de mi gobierno, asumiendo que cambios de gabinete va a haber. Algunos son obligados, porque Bullrich, candidata a senadora, deja el Ministerio de Seguridad, porque Luis Petri, ministro de Defensa, candidato por Mendoza, lo mismo, y Adorni, que ya ha sido electo en la ciudad de Buenos Aires. Así lo decía Milei. Que de cara al segundo tramo de este mandato, voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. Y eso es lo que voy a hacer. Es decir, el día 26 a la noche, con todos los números, digamos, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos. Y eso es lo que voy a hacer. Bueno, acá en esta foto del gabinete, aunque me falta alguno, ahora vamos a ir viéndolo, hay 5 intocables. Algunos Exacto. Que no son inamovibles, sea cual fuera el resultado del domingo, ¿no es cierto, Carlos? Sí, Débora, para el presidente, de alguna manera, intocable es la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Acá está Karina, sí. El ministro de Economía, Luis Caputo. El ministro de Regulación y Transformación, Federico Sturzenegger. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Esos son Y el ministro intocables. de Salud, Lugones. Lugones. Eso yo te diría que son... Dentro del gabinete, los intocables, hay que recordar que acá hay, Milei bueno, es ahí tenés cerquita tuyo, mirá, cerquita tuyo lo tenés a Lugones, sí. Al lado Sandra Petovelo y al lado, no, perdón, es Lugones, después salteando está Sturzenegger y Petovelo. Esos tres, sí. Intocables. Intocables. Lo mismo que el ministro de Economía y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Sí, desde el gobierno te dicen, quienes creen que Karina Milei puede tener un rol diferente, no lo conocen a Javier Milei. Bueno, vamos a los casilleros vacantes que ya los damos por sentados. El de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, el de Petri, el ministro de Defensa, y el de, eventualmente, Adorni, que tiene que asumir, ¿no? Él siempre dijo, testimonial no es mi candidatura. Ahí va a haber una novedad muy importante. A ver. Porque Manuel Adorni hoy es secretario de Medios y vocero de la presidencia. Sí. Bueno, va a haber un secretario de Medios, que probablemente sea Javier Lanari, que es el subsecretario de Medios sí. Hoy, pero va a haber un vocero. Aparte. ¿Están buscando vocero? Están buscando un vocero. Ah, mira, ¿y con qué perfil? ¿Un perfil parecido al de Adorni? Parecido al de Adorni. Va a ser difícil encontrar un Adorni. Va a ser difícil, ¿no? Alguien que te contesta todo, que te devuelve. Exactamente, pero la idea es desdoblar eso y que Lanari solamente sea el secretario de Medios, pero que haya también un vocero. O sea, Lanari... No lo descartes a Adorni, ¿no? Ah, bueno, no sé. Digo, por ahí. ¿Por ahí queda como vocero? No, por ahí puede tener algún tipo de... O el doble, pero el doble rol es posible. Adorni dijo ayer, yo voy a ir donde me diga el presidente. Ah, bueno, ya cambió un poquito esto que decía, no, de ninguna manera soy testimonial. Otro tema muy importante, sí. Débora, tiene que ver con el rol de los que vienen como candidatos del PRO. Uno es Guillermo Montenegro. Sí, suena muy fuerte, electo, sí. Suena muy fuerte para estar de alguna manera en un ministerio clave, ¿sí? Que es el Ministerio de Justicia. Bueno, lo que pasa es que por estas horas el rumor que hay es que acá está el ministro Cunio Libarona de Justicia sí. Y prácticamente enfrente de él la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Lo que por estas horas suena es que habría una fusión entre Seguridad y Justicia con un ministro a cargo y 2 secretarías, la de Seguridad y la de Justicia. Yo hoy más temprano decía, bueno, Patricia Bullrich lo ha dicho públicamente muchas veces para no confrontar, por supuesto, con el presidente. Dijo, los ministros los pone y los saca Milei. Pero me gustaría que siga la misma impronta, la misma línea que yo tengo en el Ministerio de Seguridad, y el nombre que Patricia Bullrich promovía, digamos, es el de Alejandra Monteoliva. Ahora, si se fusiona, ya no sería un ministerio que ya quede de alguna manera bajo su órbita. Hay que ver también el rol ahí de Sebastián Amerio,
que es el hombre vice de Santiago Cunio Caputo, Libarona. que no sea el reemplazante a lo mejor de Cunio Libarona. Otro tema importantísimo es el lugar que va a tener Diego Santilli. Ah, pero está haciendo una patriada ahí con la elección en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero probablemente algunos dicen que podría ir al Ministerio de Seguridad. Ah, ya estuvo Santilli en seguridad, claro, en la ciudad. el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un rol muy importante que tiene que Bueno, va a cumplir algunos ahí. me decían, Carlos, que esa posibilidad que vos marcás dependía sí mucho del resultado electoral. Hay que Sí. recordar que Santilli se pone al hombro una campaña muy difícil después del escándalo de Spert, que incluso creo que ayer fue a la misa de Daniel Parisín al streaming y dijo, bueno, si ¿no? se la doy vuelta a la Se elección, rapa. está muy difícil la provincia de Buenos No lo Aires. veo al Viene- Colorado rapado. Yo tampoco, pero bueno, vienen de... En realidad no es que no los veas el rapado, sino que me parece difícil No, descontar los por eso, 14 que se puntos y pueda dar la rapar vuelta. por eso, claro. Pero lo que decía es, si me va muy bien, poniéndome al hombro esta campaña que había que ponérsela después del escándalo de Spert, vos decís que podría haber un premio para Santilli Sí. y llevarlo al Sí, gabinete. y se habla de algo distinto dentro del gobierno de Milei, ¿Qué? que es un ministerio diferente. Uno diferente a estos que conocemos. Diferente a todo eso que está dando vuelta. ¿Un ministerio nuevo? Un ministerio diferente, un ministerio que tiene parecido Donald Trump como una especie de embajador plenipotenciario, de dar vueltas por el mundo. Ah, y... Anotalo a Mauricio Macri. Mira vos. Es una de las Pero eso posibilidades que se barajan. yo sé que eso es una aspiración que tiene Milei, pero Sí, no sí, sé sí, si pero digo, no, pero el es lo presidente que- Macri no estaría es de el- acuerdo. No es el rumor, tampoco Macri Ok. lo aceptó, pero es darle al presidente Macri. Y vamos a lo más importante, que es la jefatura de gabinete. Bueno, Débora. pará, ahí le vamos a poner un minuto de suspenso. Minuto de silencio. Porque este Santiago Caputo, ¿estoy viendo bien? Sí, porque a veces con el pixelado yo estoy tan cerca de la Sí. foto que lo ven mejor ustedes en casa que yo desde aquí. Está el tema de la jefatura de gabinete, Francos, que está acá, y de el rol de Santiago Caputo. El primero que puso ahí la palabra fue Francos cuando dijo, y bueno, que tenga firma, ¿no? Como diciendo que se embarre. Pero fíjense lo que le decía Milei a Trebuch respecto del rol de Santiago Caputo. Sí, el rol ya lo tiene, ¿no? Destacadísimo en la estructura de poder, en la famosa, el triángulo de hierro, después la mesa de cuatro Yo después te voy a patas. sorprender con el rol de Santiago Caputo. ¿Sí? Sí. A ver, pero escuchalo a Milei y me decís qué información tenés vos, Carlos. Voy al lunes 27 de nuevo, presidente. Ese día puede haber una reestructuración de gabinete. Usted lo había planteado ya esto. Bueno, de hecho la va a haber porque justamente, digamos, la doctora Bullrich va a ser senadora. Petri también, Adorni también. Adorni también, entonces, y también, digamos, el caso de Luis Petri. Sí. Entonces, digo, forzosamente hay un cambio. Usted probablemente me dirá no lo tengo definido, pero se lo quiero preguntar. ¿Santiago Caputo puede tener una función central en el gabinete, presidente? Absolutamente. Absolutamente. ¿Podría ser jefe de gabinete, por ejemplo? A ver, no se adelantan ni Ok. los nombres, ni Ok. los cambios. Bueno, tenía razón Milei, ¿no? No se adelantan ni los nombres ni los cambios. Eso Pero falta- dijo que va a hacer cambios. Pero dijo que va a hacer cambios. Y dijo que podría tener un rol central. ¿Qué información tenés vos? Santiago Caputo, la información es dos alternativas. A ver. Jefe de gabinete Ujú. o el hombre que articula con todos los gobernadores en la Argentina. El ministro del Interior. Ministro del Interior. ¿Y qué hacemos con Catalán? Habrá que ver. Recientemente Pero esos designado. son los puestos. Y otro tema es si Guillermo Franco sigue como jefe Claro. de gabinete. Bueno, es que el tema es que Francos, que ya fue el primero que dijo públicamente o que mostró sus diferencias con Santiago Caputo, no convalidaría convivir en un gabinete con Santiago Caputo designado ministro. Esto es lo que trasciende del entorno de Guillermo Y hay Francos. otro nombre alternativo Ahora, para jefe espera de que te gabinete. quiero preguntar algo. ¿Francos sale después de la elección del 26? ¿Se va? ¿Renuncia o se No va del sabe. gabinete El o presidente- queda en otro El rol? presidente es resultadista y los resultados le han mostrado que Franco le ha Sí, funcionado claro, muy es bien. uno de los ministros mejores El ministros. articulador, básicamente, Sin del duda, gobierno. el dialoguista, que es la etapa que... El que ha delegado con todos los sectores, con los diputados, con los senadores, con los empresarios. Bueno, el que además- acercó de nuevo a Macri. Además es la etapa que se supone tiene que indefectiblemente solidificar el gobierno porque se lo ha pedido el propio gobierno de los Estados Unidos, que ha supeditado la ayuda a la Argentina a que tenga un gobierno aperturista, digamos, ¿no? Bueno, Y- nos olvidamos de algo, Débora, que es el futuro canciller. No, no me olvido, ahí va. Te quería preguntar por la Cancillería, porque ahí, bueno, Huerten ya dejó traslucir su malestar también con Santiago Caputo.
Nosotros habíamos Sí, contado... pero hay malestar ya... del gobierno con Huerta. Bueno, ahí te Amigo. quería... Porque, viste, depende cuál es la fuente de información. Entonces, del lado del canciller dicen, bueno, hay malestar por su convivencia, digamos, con Santiago Caputo, porque vos sabés que después de la reunión del presidente Milei y Trump de la bilateral en la Casa Blanca, el gordo Dan fue durísimo con Huertain y eso se lo atribuyen también a Santiago Caputo, esa suerte de operación. Ya previamente había toda una cuestión vinculada con las exigencias de Estados Unidos con el tema China, que fue explicitado también en ese famoso encuentro entre... Y lo del Partido Demócrata también. También, entonces ahí había una objeción respecto de Huertain, pero vos decís que hay enojo del gobierno, del presidente con Huertain. Sí, hay enojo por qué? lo que pasó en la reunión con Trump, porque no se armó bien una previa, porque no se juntaron con la gente de Trump para armar un buen discurso y que no saliera Trump a esa cosa de que era el 2027 o era el 27, ¿no? El término intermedio y todo lo demás. ¿Candidatos para Huertain? Sí. Bueno, hay un candidato que lo quiere poner Mauricio Macri, que es Federico Pinedo, y Federico sí. Pinedo es el Sherpa de la Cancillería. Hay otro candidato, que es un candidato raro, pero que ayudó mucho al gobierno, que es Luis María Kreckler, un Sí. embajador de carrera que estuvo en Brasil con Cristina Fernández de Kirchner también. Y ahí dicen un tapado, que puede ser un empresario. Hay un tapado. Siempre tenés ahí un tapado. Pará, si se va Huertain de la Cancillería, teniendo en cuenta lo que me estás contando del malestar que tendría el presidente Milei, porque le atribuye a la Cancillería algunos ruidos que hubo en esa reunión con Trump, toda la interpretación, si la ayuda era para la de medio término, para la presidencial. ¿El embajador argentino en los Estados Unidos también cambiaría o no necesariamente? Bueno, Axel Oxenford ha sido nombrado de alguna manera del lado también de Gerardo Huertain, así que habría que ver qué pasa con la embajada en Washington, pero lo hacen más responsable a Huertain del armado de toda la previa con Trump que al propio Axel Oxenford en Washington. Pero la novedad interesante es la jefatura de gabinete, porque me quedó alguien en la jefatura de gabinete ¿quién? que está rondando también y que es del agrado tanto del presidente Javier Milei como de la secretaria general de la presidencia Karina Milei. A ver, Manuel Adorni. ¿Manuel Adorni? Manuel Adorni. ¿Para jefe de gabinete? Suena también. Mirá. Bueno, las cartas están ahí todas sobre la mesa, probablemente el presidente ya lo sepa, o como dijo hoy en las declaraciones que hizo la TV Pública, lo va a dejar supeditado un poco a la performance electoral de la Libertad Avanza el domingo a la noche. Todo eso también lo tenemos que leer en clave económica, por eso ahora vamos a hablar con Carlos y también con Aldo Abraham, que está con nosotros, respecto de qué puede pasar con el dólar. De acá al viernes ya sabemos, turbulencia. Ahora la pregunta es el día después de la elección. Paralelamente, en Córdoba, un distrito clave. Saben ustedes que Córdoba siempre ha sido clave, no solamente por su peso demográfico en las elecciones. Si nosotros miramos la elección que lo llevó a Mauricio Macri a la presidencia, Córdoba lo hizo presidente por el enorme caudal electoral que sacó. Milei también en la última presidencial tuvo un muy buen rol, una buena performance en Córdoba. Y ahora está opinado, ¿no?, respecto de un candidato que es libertario, pero que tiene un alto nivel de desconocimiento. Hoy va Milei a Córdoba para decir voten violeta, independientemente del nombre del candidato. Andy Ferreira está allí. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo estás, Débora? Muy buenas tardes para vos, para el equipo, para la gente. Justamente estoy sobre Avenida Hipólito Yrigoyen. En este punto va a concluir esta caminata que comenzará después de las 18 horas, me confirmaban recién desde Presidencia de la Nación, desde la parte de logística que está en este momento realizando todo el engranaje para que finalmente aquí Milei pueda caminar 2 cuadras desde San Lorenzo y Ituzaingó hasta San Lorenzo e Independencia. Es justo el punto donde se va a retirar, va a hablar con un megáfono, es lo que decían. No va a haber escenario, aquí no va a haber un acto, más bien es una acción, una actividad en plena campaña, ya directamente en el cierre, tramo final, es la última visita de Milei en esta previa a las legislativas del próximo domingo, y es un lugar clave. Aquí fue donde hizo el acto multitudinario, repleta Irigoyen, en el cierre de campaña 2023, que quedó en la imagen y en la postal de muchos cordobeses, que después lo ratificaron en las urnas con el 74% de los votos en el balotaje de aquel año, que le dio la presidencia finalmente a Milei. No sé si esperan replicar la cantidad de gente, yo creo que no van a estar dadas las condiciones para eso, pero sí se esperan al menos los militantes más férreos, más duros, el núcleo más duro de la militancia de la Libertad Avanza en Córdoba, y la presentación, por supuesto, de Gonzalo Roca
y la visibilidad que esto pueda generarle en este contexto del barrio de Nueva Córdoba, muy próximos al centro. Está todo cortado en este lugar. Ustedes vean el despliegue que hay de Gendarmería Nacional en este punto. También, por supuesto, personal de tránsito de la Municipalidad de Córdoba, que dispuso el corte prácticamente en 5 cuadras a la redonda. Para ser más gráficos, no se puede transitar por aquí, a no ser que sea a pie, en bicicleta, en algún monopatín, pero vehículos de gran porte o automóviles por esta zona no van a transitar. Y me voy a mover, voy a transitar apenas unos metros para que ustedes vean el lugar que va a recorrer Milei en los próximos minutos. Bueno, justo me cerraron, voy a intentar ingresar por otro punto, porque este va a ser el recorrido. Lo vamos a mostrar a la distancia, después con La Nación Más vamos a hacer estas 2 cuadras, 200 metros, un poco más, que va a realizar Milei, no a pie directamente, es lo que me decían, aunque por supuesto, si la disposición del presidente es bajarse, hablar, saludar, conversar con los vecinos, los militantes, los que se acerquen a esta presencia del presidente aquí, por supuesto que lo hará, pero en principio va a ser en la caja de una camioneta, ¿sí? Y para ser más gráficos, los de Presidencia de la Nación me indicaron, va a ser muy similar a lo que ocurrió en Tucumán. Bueno, es lo que se espera aquí. A un costado, a mi derecha está, y a la derecha de ustedes, está el Paseo del Buen Pastor, muy clásico, muy conocido por los habitantes de esta zona, los que frecuentan Córdoba, los que de alguna manera visitan esta ciudad. Y es aquí donde va a concluir el punto neurálgico que tiene esta ciudad para darle el cierre de campaña en Córdoba, una provincia determinante en las elecciones, porque aquí está el 8% del padrón general, lo que termina siendo muy importante para cualquier expectativa política de cualquiera sea el dirigente. Claro, está por debajo obviamente de la provincia de Buenos Aires y de Cava, pero es el tercer distrito en importancia en ese contexto y por tal motivo la presencia de Milei aquí, quien frecuentó Córdoba desde siempre, Débora. Sí. No es que ahora llega Milei a Córdoba porque es un enclave político importante como señalábamos. Me señalaban economistas, estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, que Milei frecuentó Córdoba desde siempre, cuando había congresos, cuando había charlas, conversaciones vinculadas estrictamente a la economía, él era un visitante asiduo de esta capital provincial. Sin duda es un destino súper relevante. Vos hacías referencia al cierre de campaña de Milei cuando llevó a Patricia Bullrich, ¿no? A quien había quedado fuera de balotaje y terminaría siendo luego ministra de su gobierno y hoy candidata de La Libertad Avanza. Así que bueno, en un ratito seguramente reconectaremos cuando vaya llegando la gente en un acto al que todavía le falta un rato largo para su comienzo, pero que va a tener la presencia destacada del presidente Milei, teniendo en cuenta que el candidato de La Libertad Avanza tiene un alto nivel de desconocimiento, entonces es muy importante que el presidente Milei le ponga el cuerpo, ¿no? a esta campaña. Hoy es Córdoba, el jueves es Santa Fe, en Rosario, 2 distritos clave, junto con la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Andy, ¿tenés ahí, estabas por hablar con alguien? Sí. Sí, personas, gente que empieza a llegar hasta este lugar. Señora, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Usted viene a ver al presidente? Por supuesto, siempre lo sigo. Ajá. Es mi rey. ¿De dónde es usted? De la ciudad de Córdoba. Soy bien cordobesa. ¿Usted lo votó sí, lo voy a seguir votando. Siempre. No solamente yo, a mi familia también. Si tuviera algo que reprocharle o sugerirle al presidente, ¿qué le diría? Lo único que le puedo reprochar un poquito nomás, que nos dé un poquito más el sueldo de jubilado, nada más, a los discapacitados y a nuestros nietos que no se nos vayan del país, que eso es importantísimo para mí. Yo tengo un nieto de 21 años y no quiero que se me vaya a otro país. Así que eso le puedo decir. ¿Qué usted más le festeja a este presidente? Ay, yo le festejo todo lo que él hace. Todo lo que él hace, lo amo. Él mañana cumple años y le traigo un regalo. A ver qué le trae, quiero saber, a ver si nos muestra el regalo para Javier Milei, justo en el punto donde es que acaba de terminar esta actividad. Después preguntarle si lo conoce el candidato de La Libertad Avanza, al candidato, o si va a votar a Violeta, digamos, o si conoce al candidato. No es un león, pero es un unicornio. Es un unicornio, mirá, y le traigo una fotito para que a él lo acompañe siempre. A ver la fotito. San Expedito, el protector de todas las causas urgentes. Está muy bien. ¿Usted conoce al candidato Gonzalo Roca aquí en Córdoba? Esto sí, lo conozco, sí. Hace poco estuvimos a nosotros acá en el parque, tuvimos un festejo impresionante. Bueno, ojalá Andy le pueda dar el regalo. En un ratito vuelvo con vos.
Y traigo aparte cosas de Violeta también. Bueno, No, gracias. Vamos a hablar un poquito del impacto que tiene la elección en lo que será esta segunda etapa del gobierno del presidente Javier Milei y también en la economía. Vamos a ir a la redacción, está Martín Rodríguez Yebra. ¿Cómo estás, Martín? Me vuelvo loco. Bien. Bueno, sí, un evento ahí muy está. esperado, ¿no? Porque es como que el gobierno necesita pasar esa valla para encarar una nueva etapa que está cantado que va a ser muy diferente a la actual. Decime, ¿qué expectativa hay respecto del resultado? Teniendo en cuenta, bueno, esta decisión de la Cámara de leerlo distrito por distrito, el gobierno, por supuesto, va a mirar la proyección nacional y también la cantidad de legisladores que sume, ¿no? Sí, el gobierno había intentado una proyección nacional que le permitiera tener a la Libertad Avanza una lista por provincia, mientras que al peronismo le iba a contar algunas, nada más, solamente las que se llamaran oficialmente Fuerza Patria. Eso es lo que desactivó la Cámara Nacional Electoral. Creo que lo que, en definitiva, más allá de este juego de si sacó un voto más uno o el otro y la polémica sobre qué cuentas haces y qué listas incluís, acá hay un dato muy relevante, que es qué número consigue el gobierno, cuál es el apoyo concreto que hoy tiene el programa de Javier Milei y tiene la figura de Javier Milei para encarar esta segunda etapa que ya está admitida por el propio presidente, que arrancaría después de las elecciones, que va a incluir un nuevo gabinete, una nueva forma de relacionarse con el sistema político, vinculada al intento al menos de ir hacia un modelo más dialoguista, más de coalición, con reformas ya puestas arriba de la mesa, muy complejas de tratar en el Congreso, y que todo va a estar muy determinado por cuál es ese número de gobierno. Un gobierno que termine con un número fuerte, que hoy, te diría, para las expectativas actuales es de 35% nacional hacia arriba. Es una cosa, un gobierno que termine por debajo o muy por debajo de ese número es otra a la hora de sentarse a esa mesa de negociaciones. El gobierno está, te diría, firmando hoy ese 35% como un resultado que le permite arrancar esa etapa desde una mirada optimista. Hay que conseguirlo, hay que ver cuáles son las diferencias en las provincias principales, el foco, por supuesto, la provincia de Buenos Aires por el impacto nacional que tiene, y ver si es capaz el gobierno de mostrar una reacción ante ese electorado, es decir, achicar los 14 puntos casi de diferencia. Claro, ahí la pregunta es no solamente si el gobierno firma los 35 puntos o si logra superarlos, sino cuánto saque el peronismo, ¿no? Para pensar en su eventual competitividad electoral, la vuelta o no del kirchnerismo al poder en una próxima elección ejecutiva, cómo impacta eso en la economía. Lo que el gobierno llamó el riesgo Cuca hasta acá, para decirlo de otro modo. El resultado de septiembre te permite especular con que no va a estar muy lejos de ahí. Es muy difícil que un electorado cambie dramáticamente en un mes. No aparecen elementos para pensar que va a haber una fuga masiva de ese votante kirchnerista o peronista kirchnerista de la provincia de Buenos Aires hacia otra opción. Con lo cual, la presencia en el escenario y en la discusión política del kirchnerismo o del peronismo afín a Cristina Kirchner, te diría que es casi una certeza del momento que viene. El tema es ver hasta dónde es capaz de crecer. A mí me cuesta ver que vaya a crecer en cifras superiores, por decirlo por poner una cifra del 40%, por ejemplo. Entonces, lo más probable es que tengamos una sumatoria con polémica de qué sumás y qué no sumás, que también ronde por ese número del 35%, por ese tercio. Es decir, no parece probable, al menos no hay nadie de los que está haciendo pronósticos que lo tenga en sus registros, que vos veas emerger de esta elección una fuerza natural para acceder al poder de acá a 2 años. Bueno, lo que vamos a ver es un sistema que todavía sigue muy partido, en el que sigue parado y no se murió, no le clavaron el último clavo al cajón, como decía el presidente del kirchnerismo, y el gobierno que tendrá su tercio y un montón de otros actores tratando de instalarse y con juego en ese tablero, ¿no? Como son los gobernadores. Bueno, ahí vos le agregás un nivel de incertidumbre que tendrá eventualmente continuidad. Por eso lo quiero sumar a Aldo Abraham, que está con nosotros, que es economista, y también a Carlos, por supuesto, que con él hicimos un poco también el panorama político, porque la economía hoy está supeditada
al devenir de la política, ¿no? ¿Qué pasa el lunes con los mercados? Algunos dicen, bueno, este dólar es de pánico. Hoy, ¿en cuánto estaba el contado con liquidación? ¿Estaba más de 1.600, Carlos? Sí, bajó en la última parte a 1.596, pero obviamente tocó los 1.600, que no había tocado nunca el dólar contado con liqui ese valor. Bueno, algunos dicen, este es el dólar pánico preelectoral, el lunes todo se calmará. Y otros dicen, bueno, es una tendencia ascendente difícil de moderar. ¿Vos qué opinás, Aldo? No, yo soy de los que opinan que esto es dólar pánico. Lamentablemente, nosotros tenemos un prontuario en la Argentina en términos de gastar de más y dejar a un montón de acreedores 9 veces, argentinos y extranjeros, sin pagarle la deuda o pagándole muy poco, con lo cual claramente eso nos ha llevado a ser un país que se empobreció, que nadie quería vivir, y mucho menos invertir, y que lamentablemente es un país que de golpe se les apareció a todos que podía volver a surgir del pasado con las elecciones de la provincia de Buenos Aires y también con algunos proyectos de ley que, más allá que uno pueda decir, bueno, es razonable lo que se estaba pretendiendo resolver en esos proyectos de ley con más gasto, no preveía ningún recurso para ser sufragados, ¿no? Lo que nos retrotraía a ese tiempo en el cual se gastaba sin tener, y así no fue, ¿no? Y también las elecciones de la provincia de Buenos Aires creo que también han despertado ese fantasma de que podría volver el kirchnerismo a gobernar en la Argentina, y eso es lo que estamos esperando todo el mundo, ver qué pasa en las elecciones, porque eso, en definitiva, pero no tanto, creo yo, mirar los votos, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que analizan si van a dejar acá o lo van a sacar sus ahorros, argentinos y extranjeros, lo que van a analizar es la composición de la Congreso, Cámara, ¿no? claro. Si el kirchnerismo gana poder dentro de las cámaras, y bueno, va a ser un tremendo problema porque hay que hacer un montón de reformas que tienen que pasar por ley en la Argentina, que son necesarias para continuar con este rumbo a la normalidad, que no se van a poder hacer porque ellos no las quieren hacer, ¿no? Bueno, las y ahí es donde sí. se pone todo en riesgo, ¿no? Vos hablas de reformas, no puedo dejar de hablar de Sturzenegger. Les quiero compartir a ustedes lo que decía Sturzenegger de lo que dijo Trump, que la verdad que sí quiso ayudar a la Argentina, no le fue muy bien, diciendo que nos estamos muriendo. A ver. Bueno, Trump es un político de frases fuertes, ¿ok? Pero me parece que el apoyo que ha dado el presidente Trump al gobierno de Javier Milei es algo absolutamente inédito. O sea, es que esto, por ejemplo, viste que el Tesoro está comprando pesos. Eso lo hizo con 2 economías, Estados Unidos en su historia. ¿Sabes cuáles 2 economías? Alemania y Japón. Y entonces hubo en algún sentido un apoyo estratégico de Estados Unidos a esas economías. Bueno, y todos sabemos lo que son esas economías. ¿Pero usted piensa que vamos camino a ser Alemania o Japón? Con Javier Milei no tengo absolutamente ninguna duda. Martín, ¿qué te dice esto? Bueno, creo que hay un exceso de optimismo, porque cuando uno lo compara con lo que dijo Trump, creo que todavía nos falta mucho para entrar en ese camino de desarrollo de los Alemanias y Japones de la vida, pero bueno, es una expectativa. Bueno, en fin, creo que todavía tenemos que pasar una emergencia, ¿no? Y como para pensar a dónde nos lleva en el último puerto esta ayuda de los Estados Unidos, ¿no? Y creo que sí es muy importante ver si el gobierno, y porque el propio Trump lo dijo, ¿no? Cuando le dijo a Milei en la cara, ganá o nos vamos de ahí. El gobierno tiene que demostrar después del resultado, que no va a ser un resultado que te cambie dramáticamente la composición del Congreso. Vamos a tener un Congreso en el que el kirchnerismo, la Cámara de Diputados va a tener más o menos 100 diputados, como tiene ahora, y la Libertad Avanza más el PRO va a tener un poquito más probablemente, pero tampoco va a llegar a esos 100 o va a estar rondando, o sea, va a haber que hacer acuerdos. El gobierno lo que tiene que mostrar es que tiene la capacidad de hacer esos acuerdos para ir hacia una etapa reformista, y después que tiene la capacidad también de, desde la gestión,
convertir esas eventuales reformas en hechos, ¿no? Y a partir de ahí el gobierno tendrá posibilidad de recomponerse y ser competitivo dentro de 2 años en las elecciones del 27. Pero es un desafío muy grande porque tiene que romper una inercia, sobre todo en los últimos 4 o 5 meses, que es muy negativa, digamos, por parte de cómo se fue moviendo esa maquinaria del gobierno libertario. Martín, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Igualmente para mí, Martín Rodríguez Yebra, en la redacción de La Nación.